nosotros nos planteamos como prioridad restablecer el servicio de la mayor cantidad de actividades posibles que se desarrollaban en el castillo. Uno de los servicios que se restableció parcialmente es el de la Biblioteca María Estañero de Munar, que funciona acá en el castillo. Como ya sabido, biblioteca infantil y juvenil. Y entonces estamos trabajando con préstamo y devolución de libros. Esto parece que, bueno, que es un detalle menor, pero no lo es, porque cuando nos agarra el cierre a raíz de la pandemia, teníamos un volumen importante de libros que son parte del acervo de la colección, que estaban prestados, y por razones obvias el público no los podía devolver y tampoco podía llevarse otros. Entonces recién ahora estamos como restableciendo y retornando a esa dinámica. Entonces hoy por hoy lo que tenemos es la biblioteca abierta de jueves a sábado, para que los usuarios, los socios usuarios de la biblioteca puedan venir a retirar libros y puedan devolver los que tenían. Es un servicio totalmente gratuito. Eso por el lado de la biblioteca. Después nosotros, el castillo como tal, como complejo. O sea que hoy pueden las personas venir a buscar libros, pero lo que no se está pudiendo hoy en día es esto de venir a leerlos acá, de utilizar este espacio como sala de lectura, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, no está habilitada la sala de lectura, que de alguna manera, cuando reabre el castillo después de las obras a mediados de 2019, era un poco la característica de la biblioteca, ¿no? Este salón lleno de mesas y de sillas. Se puede venir a retirar, a devolver y hacerse socios. O sea, en esta etapa también nos ha sorprendido el volumen importante de usuarios que se acercaron a hacerse socios para retirar libros. Todos los días alguien viene o sea, se hacen nuevos socios. Eso es un poco en lo que tiene que ver con la dinámica de la Biblioteca María Estañero, que después también tiene otras actividades que después ya te contará Jacqueline, como la biblioteca La Valija Viajera, y después el castillo como tal, que retomó otras actividades, talleres. Seguimos trabajando con las bibliotecas itinerantes que se llevan a las ollas populares. ¿Y qué respuesta tuvieron desde ahí, desde más que nada de niños y niñas, por ejemplo? Tremendo, nos sorprendió porque, bueno, justamente los libros infantiles y los libros juveniles, en el origen, cuando se conforma el acervo de material que se va a llevar a las ollas, era lo que menos había. O sea, la cantidad menor de libros eran los infantiles, y nos sorprendió que, bueno, que era lo que más nos pedían. Y los niños y las niñas que concurren a las ollas, para sorpresa de muchas, leen, piden los libros, se los llevan, los devuelven, y para nosotros es una alegría inmensa. Y pasando al tema de los talleres que están brindando acá, ¿cuáles serían esos talleres? ¿Para quiénes estarían orientados, dedicados? Nosotros retomamos con 3 talleres ahora presenciales, que son Historia del Arte, Telar y Fieltro, y Arte y Cultura Italiana. Son talleres que de alguna manera se venían realizando de manera virtual. Entonces comenzamos un ciclo de agosto a diciembre. Son más bien orientados a adultos. En realidad son Telar y Fieltro es para todo público. Es uno de los talleres que tiene una concurrencia más variada en cuanto a edades, pero en general, digo, los 3 talleres son orientados a todo público. Tenemos además los sábados una movida de tango, que es comunidad tanguera, comunidad de tango, donde se están acercando músicos, intérpretes, escritores, letristas de tango. ¿Eso sería acá mismo? Sí, es una de las salas del castillo. En realidad se desarrolla en el subsuelo, donde ya ahí hemos hecho teatro, cine, y es un grupo que, entre otras cosas, está conformando una orquesta de tango, que, bueno, esperamos de pronto a fin de año tenerla ahí haciendo algún espectáculo en el patio. Tenemos muchas actividades el Día del Patrimonio, el sábado. Tenemos presentaciones de libros programadas, tenemos presentaciones de discos, tenemos una fiesta que la hicimos desde que abrimos, y el año pasado, incluso en pandemia, la pudimos hacer con todas las restricciones, que es
la noche de Halloween, que se llama Castillo Encantado, o Castillo de Terror. Jacqueline, contame de qué se trata todo esto de la valija viajera. Bueno, es un proyecto que venía siendo pensado desde 2019, iba a surgir en 2020 con el 85 aniversario de la biblioteca María Estañero y los 125 del castillo. Bueno, debido a la pandemia quedó trunca esa idea en cuanto a concretarla, pero sí la seguimos madurando, fue cambiando, fue mutando, y este año sí pudo salir y hizo su primera escala, la Escuela 16 Suecia, y hicimos una actividad muy linda porque durante la cuarentena, la pandemia, donde estuvieron los chiquilines en trabajos virtuales y nosotros también, pudimos hacer un Zoom con ese grupo y el autor Federico Ibanier, que él ya se había ofrecido a raíz de una donación que hizo de libros y se ofreció a dar una entrevista. Y de esa manera acercaron la lectura a los niños. A los niños. Se dio todo de manera muy natural y muy linda. Hicimos el Zoom, la biblioteca Ibanier y la escuela, y a raíz de ahí la primera salida fue a ese grupo y con los libros que Ibanier había donado, con la selección de Ibanier y los que teníamos en el castillo, aprovechando que el castillo estaba cerrado, que no estaban siendo prestados presencialmente, y bueno, así esa fue la primera experiencia. Esta valija es solo de María Estañero y va a las instituciones que la solicitan, que se contactan, que nos piden que los visite la valija. Y esta valija, la particularidad que tiene, así como las bibliotecas itinerantes, es que va con un contenido de libros pensado acorde a ese grupo. Obviamente que coordinamos con la maestra y nos dice no solo qué grado, sino qué tipo de lectura le interesa. Ahora la próxima escala es también a la misma escuela, pero un cuarto año con libros nórdicos. Son los libros del espacio nórdico, cuyos autores son de origen nórdico, y ya que ellos están trabajando Suecia, toda la escuela está trabajando Suecia, y cuarto año especialmente está trabajando la literatura nórdica. Esos libros van solo a ese grupo. En el futuro también ya nos han estado contactando de grupos de niños más pequeños, entonces hay que tener en cuenta las características de ellos, los intereses, y cambiamos el contenido. Sí, la valija sigue siendo la misma, pero es acorde al interés del grupo que va a visitar. Y se transforma en otra herramienta más de trabajo y también una oportunidad para divertirse también y para entretenerse. Y además aprovechando que bueno, debido a la pandemia no pueden venir a hacer lectura en sala, es una manera de acercar la lectura y los libros a todos esos niños. Va acompañada de una bitácora de viaje que también es muy atractiva y cayó muy bien en el grupo, donde ellos cuentan la experiencia que tuvieron con los libros que les llegaron, ¿sí? Y bueno, y también el libro, en la clase que lo recibe, no solo va a conocer el recorrido de la valija hasta llegar a la clase de ellos, sino que también van a poder dejar sus impresiones. No solo va a recorrer escuelas, la idea es que también recorra clubes de niños, distintas instituciones, siempre enfocado al público infantil, que es la característica de esta biblioteca, es infantil y juvenil. En cuanto a las actividades en el castillo, hay presentaciones de libros pautadas, también alguna otra presentación de la que nos quieras contar. El sábado pasado tuvimos una primera actividad, ¿sí? Después del último reintegro, y una actividad dirigida a bebés hasta 4 años con un aforo, también el aforo propio de la actividad porque es para niños pequeños, acompañados de sus adultos referentes, y también por la situación sanitaria. Ese fue el sábado pasado, y en el futuro vamos viendo como muy lentamente la planificación de las actividades debido a la situación sanitaria, pero sí en octubre tenemos con el Día del Patrimonio, presentación del libro y otras actividades de juegos en el castillo.
también, pero todos estamos planificando la forma en cómo vamos a proceder con esas actividades. ¿Venís para acá? Sí, siempre venimos. ¿Qué te gusta de acá? Primero la variedad que hay de libros, el trato que recibimos siempre. Bueno, y es una manera de vincular a los niños con la lectura, que es algo súper lindo. ¿Qué te dicen ellas? Son tus niñas que están acá. Sí, les encanta venir. La verdad que les encanta venir porque hay una variedad enorme de libros y libros que de repente ni conocemos y también por el asesoramiento que recibimos siempre encontramos historias nuevas. Es un paseo en sí mismo.